Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Los domingos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña el profesor Tulio Monsalve, sociólogo, analista político, experto en negociaciones y diálogo. Ha sido asesor de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el CELA, el Banco Interamericano de Desarrollo, ALADI, la Comunidad Andina de Naciones, y es columnista de Últimas Noticias. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien. Muy grato Claro. tenerlo por aquí para conversar. Muchas gracias por tu invitación. Usted es autor de este libro, Estrategias y Tácticas de Negociación. Sí, Un documento que hoy cobra mucha mayor actualidad que quizás en otras épocas, ¿no? Usted es experto en diálogo, en negociaciones. sí, tengo más o menos 35 años dedicado a ese tema. ¿Cómo evalúa el reciente diálogo, el diálogo que se acaba de iniciar en México entre el gobierno bolivariano y la oposición más radical? Sí. Mira, yo lo entiendo, digamos, veo con optimismo esa posibilidad por una razón. Y la razón es que por primera vez, antes de comenzar a negociar, se ha definido un marco general, un marco de referencia, que obliga a las partes a seguir un curso, digamos, de conductas y relaciones que permitan lo que el documento que acaban de firmar oriente. Solo en el diálogo de Barbados se hizo un documento, pero fue a posteriori, no fue previo como es aquí, lo cual tiene mayor significado para mí, implica. Por supuesto, no es normal que este tipo de cosas pase porque se entiende, vamos a llamarlo como lo llaman los negociadores internacionales, un pacto de caballeros que no hace falta firmarlo porque la palabra, la honestidad, la seriedad de la gente lo resguarda. Pero bueno, en todo caso, limitando o considerando lo considerable, pues se firma un documento que permite... Que es una agenda, ¿no?, de que temas. es una agenda, además incluye una agenda Y de unas trabajo. premisas, ¿no? Y unas premisas. Para mí, de eso lo importante son las premisas generales, que es la conclusión de este proceso, debe buscar unas vías que permitan, por los órdenes conocidos democráticos, pues una solución a través de la votación, de las elecciones, un clima de paz y un clima de condiciones que nos hagan ver entre nosotros de forma más humana. Hay un reconocimiento, ¿no?, de ambas partes. El gobierno reconoce que hay una oposición radical, pero la oposición radical reconoce que hay un gobierno constituido, un gobierno constitucional. Eso es cierto. Esta mesa de diálogo, esta iniciativa de diálogo, de antemano establece esos reconocimientos mutuos. Sí, igual que el momento en que lo firmen es porque estoy aceptando que de aquí en adelante la vía toda tiene que ser, digamos, aquella que conduzca o se conduzca por los rieles de la Constitución. Los rieles de la Constitución permiten un camino más unificado, más ordenado, entonces obviamente ya hay un marco de referencia que es respetable y es válido y es necesario. Es la muerte definitiva del gobierno interino o de la presidencia interina. Se entiende eso, ¿no? Se entiende, Obviamente, ahora, sin embargo, ahorita discutiéndose cierto tipo de documentos que fueron firmados por el gobierno alterno y también por la misma asamblea que le dio valor, vamos a llamarlo en todo caso, vigencia, pero todavía no hay claridad porque han sido aceptados definitivamente que eso pase. Pero desde el punto de vista de la práctica política y la realidad política, obvio que esa presión que ejercía la comunidad internacional y esa presencia de la comunidad internacional y el valor de esos 55 países que lo soportaban, pues ha venido disminuyendo de una manera dramática. Sí.
a punto tal que, bueno, ya eso parece que no existe. Sin embargo, hay que esperar que como parte del diálogo se consolide ese tipo de realidad, se haga coherente y quede escrito, pues, o sea, no tiene vigencia eso, aunque en la práctica todo el mundo lo reconoce, todo el mundo dice que es así. Okay. Desde el punto de vista geopolítico, muchos analistas dicen que el conflicto real, que la disputa real, verdadera, es entre el Estado norteamericano y el Estado venezolano, que ahí está el centro de la disputa y que el diálogo debe producirse más bien entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno bolivariano. El liderazgo de esa oposición radical es uno de los peores evaluados. 3 de cada 4 venezolanos en promedio tienen una opinión desfavorable de los liderazgos fundamentales de esa oposición radical, incluyendo al señor Guaidó. Eso vale que uno se refiera, por ejemplo, a una declaración de Enrique Capriles que dice que en la oposición no hay un liderazgo, Claro. que la oposición no tiene un jefe, que la oposición no tiene destino. Esas son palabras de él. Entonces, bueno, vamos a seguir lo que realmente está pasando y entenderlo. Porque hay una cuestión bien particular. En negociación, en teoría de la negociación, se supone que los actores que están en la mesa tienen necesidades como individuos, como organizaciones o como países. Necesidades. Y esas necesidades como tal, desde el punto de vista biopsicosociológico y antropológico, tienen que ser satisfechas si no crea un estado de angustia. Pero resulta que una de las normas de esas reglas de la negociación establece que esas necesidades van a ser satisfechas con aquella contraparte que realmente tenga poder para poder, en el punto de vista de negociación, según los autores que uno sigue, es que yo tenga poder, control, dominio sobre un bien, un asunto, una norma, una condición, y que tú la necesites para poder resolver un problema. Y yo te la otorgue directamente. Entonces, ese poder, en el caso de la contraparte que negocia con el gobierno, no es real. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones, derivadas, por ejemplo, entre otras, de los procesos de sanciones, bloqueos, amarres, negaciones a todo tipo de acción comercial, pues no dependen de lo que la oposición quiera o no. Ya uno sabe históricamente que ellos lo solicitaron, pero fueron a solicitar algo que ya era al revés, es pidan esto. Y la oposición llegó a pedir lo que le indicaron que pidiera y fue complacida. Pero no fue así, esto es un mecanismo de un orden geopolítico establecido, bien riguroso y bien ordenado de política internacional de Estados Unidos. Si la oposición no tiene poder, quien tiene poder es el gobierno bolivariano, entonces el diálogo debería ser entre la Casa Blanca y Miraflores, principalmente. Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Liderazgo sin propuesta, sin narrativa, y que depende básicamente de las decisiones de la Casa Blanca. Ese es el cuadro real. Ahora, el gobierno solicita, ha pedido y ha dicho y ha propuesto una negociación con la Casa Blanca, con el gobierno de Estados Unidos, con Biden. Pero eso en negociación tampoco usualmente se da. ¿Por qué no se da? Porque justamente cuando tú tienes a la máxima autoridad sentada en una mesa, lo estás comprometiendo y cualquier decisión que él adopte ya es terminante y es final y es definitiva. Y eso no conviene para un negociador. El negociador le conviene siempre, dependiente de quién sea. En este caso serían los Estados Unidos. Y el mismo gobierno, en todo caso, puede ser así. Le conviene. Que si no tienes ese paso intermedio con la máxima autoridad, cualquier sea la gente que discute en la mesa una, pero quien habla con su autoridad respectiva, su jefe, es otra persona. Lo cual permite que ahí inclusive cada una de las partes reordene con algún detalle significativo, no va al fondo de las cosas, sino en forma de alguna cuestión que perfeccione
lo que se dijo en la mesa, lo cual es válido. Ventaja que se pierde si quien está sentado en la mesa es el jefe o autoridad máxima de uno de los grupos. De uno de los polos. Por eso los negociadores se exigen, o en las negociaciones se exime que esté el máximo representante o el jefe máximo, porque quita ese lapso, ese punto intermedio de una discusión a la conclusión de lo que realmente se va a negociar. Sirve para preparar el terreno. Preparar y mejorar. Mejorar. Sí, ese es el sentido general de eso. ¿Cuál sería el futuro de estos diálogos que se iniciaron ya en México? ¿Cuál es el escenario probable? Si Bueno, podemos aventurarnos un poco a hacer algo de futurología. sí, es factible. Usted Uno puede decía que es tomar. un diálogo que arranca bien. En principio arranca bien por lo que hemos dicho, no porque opinemos que es así, Claro. no porque hay datos que apoyan, soportan o le dan sentido a esa afirmación. Ahora, ¿qué puede pasar luego? Es algo que definitivamente uno no sabe. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en América Latina la geopolítica y la historia de la geopolítica arranca, digamos, desde el 1800. ¿Cómo es eso? Bueno, primero está 1800 y tanto, 20 y pico, Simón Bolívar con su pensamiento, que marca una manera de entender a América Latina. Y en paralelo surge Monroe, La doctrina. que propone una doctrina que todavía está vigente. Tan vigente está que en el último discurso que dio Trump en las Naciones Unidas hizo una cita a Monroe. ¿Y qué es lo que plantea Monroe? De manera muy terrible, él y quienes lo siguen, que son lógicamente la gente que hace la gran política norteamericana, establece un momento dado que si decía un magistrado norteamericano en el 1850 y pico, si nosotros necesitamos tomar un país centroamericano, vamos y lo hacemos. Y si Francia y España están de desacuerdo, pues nos importa un comino. Lo vamos a hacer. Y es muy económico y muy barato. Y además lo hacemos porque sencillamente, y es una especie de frase clavada en la mentalidad de los políticos desde el punto de vista de su antropología, es que sencillamente los países del sur, no, según Monroe y según sus seguidores, no sabíamos o no sabemos gobernarnos. Para gobernarnos hay que gobernarse como se gobierna en Norteamérica y solo en Norteamérica. Todos los norteamericanos lo saben. Entonces, nosotros somos los quienes vamos a enseñar a la gente del sur del continente a gobernar. ¿Y cómo se debe gobernar? Entonces, por supuesto, hay esa tentación de en que un momento dado que termine la negociación, no es que existan datos, pero los fantasmas siempre están presentes y las dudas también, de que puede haber algún tipo de cambio con respecto a lo que allí se decidió, porque sencillamente la voluntad de quien dirige la gran política norteamericana, que no es tampoco la Casa Blanca, sino otro centro importante de poder, pues decide algo en contrario. Claro, claro. El objetivo de Estados Unidos es recuperar a Venezuela, recuperarla dentro de su área de influencia. Yo creo que eso está bastante claro. Y la posición del gobierno bolivariano más bien es mantener ciertos niveles de soberanía, independencia, autodeterminación, con relación a los bloques de poder existentes. ¿Es posible llegar a un acuerdo cuando son objetivos tan antagónicos? Y hay que agregar que lo hace más difícil el hecho de que Estados Unidos también a nivel de la geopolítica ha perdido ahorita importancia real, con el agravante de que justamente hacia América Latina ha emigrado el capital chino y el comercio chino, y ha tomado una tajada bien importante de una serie de acciones. Y está prometiendo y hace cosas que el otro gobierno norteamericano no ha hecho por América Latina. Entonces, por supuesto, ahí existe justamente la contradicción entre cómo hacer para que el gran bloque de poder, que es Norteamérica, por supuesto, se reconocí y nadie lo va a poner en duda, pues entonces
va a permitir que comparezca en su zona de influencia y su radio de acción, dado que eso va a ser lo que viene de aquí en adelante, por cuanto el retiro de Afganistán lo que anuncia justamente es que ese esfuerzo va a ser un cambio en la política de Estados Unidos con respecto a América Latina. No sabemos en cuál es el cambio, pues eso no lo saben, no se sabe, pues se presupone, pero eso no hay ningún dato que le confirme a uno eso. Entonces, eso viene como un hecho real porque desde el punto de vista geopolítico, pues están perdiendo influencia en esa parte del mundo que es muy importante para ellos. Entonces, van a robustecer su presencia en América Latina como posible. ¿En qué sentido? No sabemos, pero no va a ser el mismo esquema actual, obvio, que no ha conducido para ellos a resultados. No va a ser con objetivos tan a corto plazo. Seguramente se han propuesto una estrategia más a mediano plazo y que tiene que ver con los resultados electorales, sobre todo los del 2024. Quería preguntarle acerca de estos factores, de estos nuevos bloques que están apareciendo. ¿Cómo está impactando la geopolítica universal? El multilateralismo y la presencia de China y Rusia en América Latina. ¿Cómo influye eso en el futuro próximo? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Doctor, ¿cómo está influyendo la presencia de otros bloques de poder en América? La presencia de otros bloques de poder con inversiones, presencia, actividad económica e ideológica en América Latina, disputando en alguna medida la hegemonía en la región. Exactamente. Esa es una situación que hasta ahora, pues definitivamente no está claro en cuál va a ser el curso y el desenlace de eso. Pero es un hecho real que sobre eso va a revenir la política del multilateralismo. Claro, y usted decía que es probable que Estados Unidos se radicalice con relación a América Latina. Es en parte lo que uno prevé, o por lo menos si no hay radicalización, hay un reordenamiento de la política de Estados Unidos hacia América Latina, un cambio. Pero no sabemos en qué sentido se puede dar. Un cambio, pero que no va a significar la pérdida de hegemonía en el continente. Absolutamente. Sino más bien por el contrario, cómo mantener la hegemonía. Cómo buscar medios para controlar los sistemas de inversión, la presencia diplomática, política y económica de China sobre todo y de Rusia también, por supuesto, en la región. Oye, es casi inevitable evitar, contener esa influencia de China y Rusia en América y de Rusia en América Latina. Sí, es inevitable por cuanto en el mismo Estados Unidos la presencia del comercio chino y los sistemas de intercambio siguen favoreciendo de manera, pero bien radical y bien importante a China sobre el flujo de bienes que van de Estados Unidos en sentido contrario. Entonces eso está pasando también aquí, porque los chinos se han cuidado de buscar fórmulas un poco, vamos a llamarla, un poco más ligeras en cuanto a la tramitación, en cuanto a las condiciones y en cuanto a las ventajas que nos otorga. Sí. Entonces, obviamente, no es que ellos sean los niños, los señores de la caridad y los otros los malos. No, es que sencillamente a ellos esa política les conviene porque justamente lo que están buscando es una manera de crear condiciones para que el multilateralismo realmente tenga pie firme por algún tipo de relaciones, comercio. Eso es también inevitable. Ahora, también observamos en América Latina una creciente participación de los movimientos sociales y los ciudadanos en la toma de decisiones acerca de su futuro y rebelándose contra el modelo neoliberal o contra la desigualdad, exigiendo participación, inclusión, reconocimiento, cese del desprecio. Y también hay un ascenso importante de las fuerzas progresistas, Perú, Chile seguramente, Argentina,
En Colombia puede haber cambios en las próximas elecciones. Venezuela, de alguna manera, está consolidado el gobierno bolivariano. O sea que el escenario político en América Latina tampoco es favorable a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Se le hace más difícil. Se le hace más difícil. Más difícil, pero siempre está presente porque, lógicamente, son fuerzas históricas y relaciones históricas que se mantienen con mucha fuerza y mucha presencia. Pero de allí a la posibilidad de que ese control sobre ese mundo social que viene moviéndose, que se movió y sigue moviéndose en Colombia, que se movió y promovió lo impensable, como es que el pueblo chileno mueva y busque el cambio de lo más determinante de la política del Estado chileno, que es la Constitución de Pinochet. Entonces, una nueva generación, además. Exactamente. Y en el caso venezolano, también está pasando algo muy singular. Resulta que los núcleos de poder, los grupos de poder, las cabecillas centralizadas en las capitales y en la capital del país, ha perdido influencia. No toda, pero ha perdido influencia. ¿Cómo observa eso? ¿Qué data? Se observa por el hecho de que las comunidades están pidiendo participación e igualdad. Y las bases del partido. En las bases y las bases del partido. Sí. Y de pronto esas bases del partido pueden llegar a un momento dado a significar una presión tal sobre las cabezas generales que definitivamente va a hacer que cambien la cosa. Y ya no va a ser tan fácil aquello de que una cosa es lo que dice el voto y otra cosa es lo que decide el Comité Central de los partidos de estos para el nombramiento. Por ejemplo, como es la crítica que se está haciendo en algunos casos, de que algunos candidatos no participaron en las elecciones, sin embargo, los centros de control del partido nombraron o los propusieron como candidatos a gobernadores y alcaldes viene ahora también. Entonces, hay una renovación. Hay una renovación. De liderazgo. O comienza una renovación. Comienza una renovación que va a terminar porque aparezca una cierta fuerza de esos grupos en las ciudades del interior del país que en el largo plazo van a comenzar a tomar mucha presencia política a nivel nacional, que va a sobrepasar los mecanismos clásicos de control de los centros de cacicazgo de esas unidades políticas con respecto a lo que sucede en las zonas menos desarrolladas económicamente y socialmente hablando también, que va a pedir más participación y hasta puede ser que rompan algo el equilibrio de los partidos. Incluso deben traer nuevas ideas, nuevas propuestas seguramente, ¿no? Hay entonces también una pérdida de influencia simbólica, cultural, ideológica entre la élite y la militancia o los sectores sociales sobre los que está influyendo o pretende influir esta dirección. Eso implica renovación de gramática, de símbolos, de narrativas. Absolutamente. No solo de caras, ¿no? No, absolutamente. Eso, ¿a dónde apuntará esa renovación? Esa renovación puede sobre todo en el terreno económico. Sí. Prefiero observar la pregunta. Primero en la dimensión de lo político y luego ir a las otras dimensiones. Y es que la política se está dando en América Latina de una manera muy particular, con un componente que antes, digamos, en los últimos 50 años no había pasado. Y era justamente que las bases sociales, las bases de los grupos humanos sociales del interior del país, de los países, en caso concreto, Colombia, Ecuador, también hubo, Perú. Chile y Perú, eso es definitivo. Entonces, eso tiene que significar que haga un cambio en los centros de poder y en los mecanismos para tomar decisiones de ahora en adelante, por cuanto se va a requerir mayor apoyo. En el caso boliviano es determinante ese tipo de influencia, en que los grupos de base pretenden y han logrado ocupar posiciones de gran significación, a punto tal que se enfrentan a los núcleos metropolitanos
de la política nacional de esos países. Y les ha impuesto justamente, primero, la presencia de mujeres en forma igualitaria. Y luego, que los nombramientos se hagan de una manera más cercana a la base de donde se produce el voto. Eso tiene que ver también con la crisis de los partidos políticos, la crisis de representatividad, partidos políticos y líderes, ¿no?, que existen en el mundo entero. Por supuesto, porque justamente la gente está exigiendo mayor presencia política y mayor igualdad en todo sentido. Sí, sí. Somos iguales. Está yendo la gente más allá de las casas políticas, casas ideológicas, a las causas, a las banderas, la igualdad, la soberanía, la ecología, la participación, la inclusión. Pareciera que son las banderas que movilizan a la gente más que las casas políticas, más las causas que las casas. Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Una crisis de representatividad, una crisis de liderazgo, una crisis de influencia, pero están siendo superados, uno observa que están siendo superados por los movimientos sociales, en muchos casos movimientos sociales espontáneos. Sí, son espontáneos, pero siempre alrededor de un concepto, de una idea, de una noción. Que les da cohesión, ¿no? Que comienza a darles cohesión. Y cuando comienza a darle cohesión, obvio que eso que es en principio una cuestión, una noción, algo, para que tenga sentido, tiene que convertirse en acción. Y al convertirse en acción, ya comienza a actuar políticamente. Y actuar políticamente significa que yo tengo que explicar lo que hago. Y al explicar lo que hago, pues sencillamente estoy creando ideas, una ideología. Una ideología. El hecho de que sean movimientos sociales espontáneos al margen de los partidos políticos no significa que carezcan de ideología. Para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque históricamente vemos cuando en Rusia el 17 se dice todo el poder a los soviets, era un concepto, una idea. Pero ¿qué contenido tenía eso? Bueno, después vieron que tenía el contenido de un movimiento social, de un movimiento político y presencia de una manera determinada, diferente a la anterior, en este país cuando se dio ese tipo de casos. O sea, es un movimiento que convierte, digamos, ideas de temas muy notablemente actualizados. Por ejemplo, el clima, la ecología, la visión del urbanismo, el sentido de la igualdad. Esa suma de ideas pues va conformando una ideología y una forma de actuar políticamente la gente. ¿A quién le va a corresponder construir esas ideologías renovadas, actualizadas? Los partidos políticos atraviesan una crisis de representatividad muy profunda en todo el planeta. Los liderazgos están descalificados, desacreditados. ¿Quién asumirá el rol de construir ideologías? Yo creo que es un fenómeno de carácter histórico. La historia tiene fuerzas desconocidas, pero que definitivamente terminan por canalizar a través, casi siempre, inicialmente de un liderazgo, que luego se convierte en una corriente. Pero esos ideólogos o esos teóricos surgen en líneas generales, os animan a otros más elaborados que ellos para que alguien con un poco de pensamiento y información desarrolle un pensamiento político y una teoría política. El progresismo en América Latina. El progresismo en América Latina no deberá cumplir ese papel. Hay un grupo Puebla que reúne a gobiernos y liderazgos progresistas de América Latina y se ha planteado básicamente el debate. El progresismo ahorita sigue siendo una utopía, felizmente. No hay ahorita quien se canalice porque no existe eso, existen formas de expresión a través de medios y vehículos virtuales. Pero una constitución, un grupo, digamos, de planta con espíritu creativo, con capacidades en un centro como una universidad o un centro de estudio, eso no existe en América Latina en la actualidad. Por lo menos si existe, yo me perdono, pero no lo conozco. Si no existe eso, justamente hay corrientes que van como empujando esas ideas hasta que lleguen como a constituirse aquello de que de esos polvos
surgen unos barros, por supuesto. Y eso históricamente tiene sentido. Cuando hay mayor acercamiento entre los grupos intelectuales que comienzan a repensarse al contacto con lo que el pueblo está pensando, que lo desconocen porque no aceptan las investigaciones que le dicen qué está pasando allá, que va a interrumpir el curso de sus maneras y modos convencionales de ver la política. Sencillamente lo niega porque cree que justamente la voz del pueblo, ellos son la voz del pueblo, no es al revés. Cuando se dan cuenta de que lo que la gente está opinando no tiene nada que ver con lo que ellos señalan y lo que ellos practican, pues entonces hay que ver un cambio. Exacto. Y eso puede venir también. Las recientes primarias en el chavismo, usted señala que, como evidentemente ocurrió, hubo una renovación significativa de liderazgo, sobre todo de liderazgos locales. El 75% de los candidatos alcaldes en estas primarias, de los candidatos electos, son nuevos, son relevo de los liderazgos tradicionales o los liderazgos que estaban en posición de poder municipal. Y el chavismo, además, se ha concentrado en los sectores creyentes, en los sectores más comprometidos, más identificados con el socialismo del siglo XXI, más identificados con el chavismo. El chavismo ha perdido o tiene dificultad para comunicarse con el resto del país. Mantiene una estrategia de concentración en esos sectores más fieles, más leales, más convencidos, que son alrededor del 30% del país, lo que con una abstención significativa lo convierte en mayoría electoral. Pero estamos observando también una crisis discursiva, yo diría una recesión simbólica y discursiva en el chavismo, sobre todo en el campo económico. El presidente Maduro recientemente hablaba del estado de bienestar, un lenguaje, el lenguaje que usan los adversarios. Dolarización, productividad, inversión, capital, competitividad, son términos del adversario. Entonces uno observa que en medio de esa recesión discursiva, el chavismo no tiene una narrativa para abordar el nuevo ciclo que estamos viviendo, un nuevo ciclo económico y por tanto un nuevo ciclo cultural. Desconocer el impacto que tiene, los cambios en la base material, los cambios que provoca en la base en la superestructura espiritual y subjetiva, es un error. Hay cambios en la base material, hay un cambio en la economía venezolana, dejamos de ser un país rentista, el Estado ha perdido fuerza. ¿Cuáles son los retos en este sentido? ¿Cuáles son los retos del chavismo? ¿Qué debe plantearse el chavismo cuando carece de discurso económico, entre otras cosas? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Discursiva en el chavismo. En paralelo, hay una renovación de liderazgos locales importante, pero de otro lado no hay discurso económico y el chavismo está utilizando los mismos términos de su adversario, por lo tanto fortalece a su adversario, reposiciona a su adversario. Mire, yo me acuerdo de mi experiencia de docencia de la universidad, que yo discutía y oía clases y sabía lo que decían algunos profesores en su aula, porque los comentaban ellos mismos, y ellos justamente hablaban de temas, pero no sabían que el libro que estaban utilizando era un tema de un escritor o de un tratadista funcionalista, estructuralista, contrario al marxismo que ellos decían profesar. O sea, ellos se decían marxista, pero el texto que estudiaban era un texto eminentemente estructuralista. Entonces había una contradicción que en el largo plazo terminó una cosa buscando mecanismos muy particulares. En el caso de la economía, justamente de los problemas económicos que estamos viviendo y la situación que está viviendo actualmente Venezuela, hay que comenzar a rasgarse las vestiduras, cambiar, o sea, no tenerle miedo.
y escuchar lo que aquel líder muy sabio chino decía: no importa el color del gato, lo que interesa es que el gato case los ratones. Y eso lo convirtieron en un discurso, en una narrativa. Socialismo de mercado, socialismo con peculiaridades chinas y otros términos. Ahí es donde yo veo que el chavismo está careciendo de un discurso, de una narrativa que le permita liderar, aprovechar, aprender el nuevo ciclo económico que vive el país, porque si no están reforzando al adversario y fundamentalmente a un outsider que sea empresario, que tenga ese mismo discurso renovado y con respaldo internacional. Sí, eso puede pasar por supuesto, pero está el hecho de que el liderazgo comience a entender o hacerse flexible en cuanto al manejo de los conceptos. No es que con eso se va a derrotar Claro. la visión del socialismo del siglo XXI, no tiene nada que ver, sino sencillamente buscar maneras más pragmáticas de entender los asuntos económicos, que al fondo lo que van a terminar es favoreciendo justamente a quienes originaron esas ideas, que la gente de base y la gente de menos ingresos. O sea, el sentido fundamental del progresismo es ese. Y esa es la gran crítica también de la derecha, de que justamente la izquierda vive de la pobrecía. Sí. No se trata de vivir de la pobrecía, se trata de vivir justamente de condiciones que permitan que la sociedad evolucione y de beneficios o mayores ventajas para el común del ciudadano, independiente si es o no es de una línea política determinada. Entonces, eso es lo que inexorablemente puede pasar, y de eso justamente puede dar fe si aparece una figura renovada que tenga un lenguaje de este tipo. Porque el chavismo tiene el reto de renovarse para convertirse en alternativa frente a una oposición sin propuestas, sin discurso, sin liderazgo, ausente, moribunda. El chavismo tiene que convertirse en alternativa para poder ganar, para poder construir una mayoría, sobre todo una mayoría electoral. Sí. Y ahí es donde las narrativas juegan un rol fundamental. Narrativas que se vinculan a una nueva propuesta, a las nuevas respuestas frente a los nuevos problemas. Sobre todo cuando se inicia en Venezuela un nuevo ciclo económico. El presidente Maduro tiene que liderar ese nuevo ciclo económico, pero con una narrativa que no utilice las gramáticas del adversario, como está ocurriendo en este momento. Sí. Bueno, ese tipo de confusiones suele pasar, que la gente dice que es algo, pero su concepción o su conceptuación, pues definitivamente son de lenguajes y de gramáticas que no corresponden a lo que de forma ortodoxa quiere decir. Claro. Y al final terminan unas contradicciones que son insalvables. Si usas el lenguaje del adversario, fortaleces al adversario. Ahí es donde yo creo que el chavismo tiene un absoluto reto, pero también ha sido uno de los déficits de la izquierda latinoamericana, que en ningún momento ha construido una propuesta económica propia, progresista, socialista, revolucionaria, actual, para darle respuesta a las demandas de los sectores populares. Eso ha sido una debilidad crónica en la izquierda latinoamericana, ¿no? Sí, porque ha llegado máximo, por ejemplo, a eventos y encuentros y desarrollos y escuelas, foros, como queramos llamarlos, muy singulares, como por ejemplo el de Sao Paulo. Pero ese lenguaje de Sao Paulo no ha sido interpretado adecuadamente en el accionar de la política económica. La política económica, fundamentalmente. Porque sí. hay que hacerlo así. Ahora, también uno dice, bueno, que si el capitalismo ha tenido éxito porque actúa en contra
de tales motivaciones y tales concepciones de lo humano, desprecio por lo humano, Sí. y que por lo tanto esa fuerza que le pone a la producción genera plusvalía, etcétera, etcétera, parte del lenguaje. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. ¿Y cuál es el problema de discutir Fíjese eso? que recientemente en Davos se habló de un nuevo contrato social. La vicepresidenta de Estados Unidos habló de capitalismo inclusivo. Otros sectores han hablado de neocapitalismo. Desde hace tiempo se viene también planteando la necesidad de un capitalismo más humano. Es decir, el capitalismo también intenta renovar sus narrativas para mantenerse como una opción. Claro. Es que viendo, es inexplicable, por ejemplo, lo que pasó políticamente hablando y devino luego en un hecho económico en Chile. Era inesperado, o sea, aquello era definitivamente la catedral del capitalismo, Sí, del neoliberalismo. Definitivamente La vitrina más, la vitrina más palpable. deslumbrante. Exactamente. Bueno, ni siquiera eso pudo ocultar las deficiencias que en el manejo de la política se hacía con respecto al tema del reparto equitativo, justo, pero que sea definitivamente honesto en el sentido de que se reparta ganancia, no se reparta deuda, no se repartan, reparta ganancia que ha sido producida por el mismo actor. Entonces, esas cosas hay que revisarlas, porque no puede seguimos utilizando la misma contextura ideológica con la que venimos abrazando todo ese proceso desde 1917 adelante, sino que tiene que haber un cambio. Ese es el reto para las izquierdas actuales en América Latina, para los sectores progresistas, ¿no? Cómo adaptarse a las nuevas demandas, a las nuevas tecnologías de comunicación que están construyendo opiniones, emociones, argumentos, pensamientos. En forma y en fondo. Exacto. Porque la forma pues varió toda. Totalmente. Y los canales. Los canales cambió todo. Bueno, profesor Monsalve, muchísimas gracias por este análisis situacional muy nutritivo, muy interesante. Quedaron muchas cosas pendientes y tendremos oportunidad muy pronto de profundizar. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación y muy amable estar en su casa. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.